Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy, una nueva aventura dentro de este tiempo maravilloso del coronavirus. Uno tiene que referirse siempre, aunque sea la cosa más terrible del mundo, uno tiene que buscarle el lado positivo porque de lo contrario uno no sobrevive. Yo he estado diciéndole a mis radioescuchas todo el tiempo que realmente ha sido un reto enorme, enorme, enorme eh, realizar todo esto, trabajar desde mi casa. Les he dicho que yo no soy tecnológica, entonces ahí perdí el video y no he podido llevarle a ustedes el programa en Facebook y tengo tantas amistades que me textean o me escriben o me llaman diciéndome, pero es que no lo puedo ver, no está colgado, me llegan las promociones y después no puedo alcanzarlo. Así que este es otro esfuerzo más, a ver si podemos resolver esa situación y llevarles el programa con todo y video a través de la radio, pero también a través de nuestras páginas de Facebook, ¿verdad? Tanto la de la estación como nuestra página de Delvis Grisel y compañía. Así que estamos en ese proceso. Hoy tengo estos dos invitados maravillosos que son Justo Méndez y Ana Iris Guzmán. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias por estar conmigo. Saludos, encantada de verte cibernéticamente y de abrazarte cibernéticamente. Ay, gracias, muchísimas gracias. Estoy feliz de por lo menos verlo, porque la verdad que hace un tiempito que no nos vemos, ¿verdad? Pero bueno, Yo saludos y muchas gracias por nuevamente la oportunidad de comunicarnos con nuestro país. Muchas bueno, gracias. imagínate, ¿verdad? Súper importante porque están pasando demasiadas cosas, hay muchas tribulaciones en la gente, hay muchísima confusión. Realmente el gobierno ha sido desastroso en el manejo de esta pandemia y la realidad es que el puertorriqueño es tan creativo, siempre va a encontrar formas de manifestarse, siempre va a encontrar formas de poner las cosas en orden. De eso sí que estoy bien segura. Nuestros gobernantes no pueden pensar que por el hecho de que nosotros estamos encerrados en nuestras casas hace más de 40 días, no vamos a encontrar vías y accesos y formas de ordenar y revolucionar todo este desastre que han montado con esta situación. Yo les he invitado a ustedes hoy porque recibí un comunicado de prensa de la organización Vamos, eh, que dicho sea de paso, los presenté y no dije de dónde son. Bueno, como ustedes son asiduos, ¿verdad? Así que Ana Iris Guzmán es la directora de nuestra escuela y Justo Méndez es el director de la organización Vamos. Y Vamos ayer emitió un comunicado de prensa que es lo que me hizo invitarlo a mi programa. Y es precisamente este anuncio de que muy pronto se van a abrir los comercios porque entiendo que hay una presión muy grande de parte de todo este sector, ¿verdad? Que es el que mueve el capital en el país, pero que realmente no estamos muy seguros de que esto se esté haciendo en el orden debido y tomando en cuenta todas las cosas que hay que tomar en cuenta, porque desde luego se toma en cuenta dos o tres personas que no necesariamente es todo el sector amplio que debiera estar opinando sobre cómo hacer todas esas cosas. Justo, ¿qué tienes que decir? Háblame un poco de este comunicado que ustedes emitieron ayer. Enviamos el comunicado ayer, eh, domingo 26 de abril, en, planteando una pregunta. ¿Abrir o no abrir? Esa no es la pregunta. Entonces, ¿cuál es? ¿Y a qué es a lo que nos queremos referir? Hemos presenciado en los días recientes eh, una presión fuerte, muy fuerte, sobre la señora gobernadora y su equipo de administración de parte de la coalición del sector privado en el sentido de que se reabran las actividades económicas de las compañías que ellos representan. ¿Quiénes son ellos? Pues son, como dijiste, las personas que representan el capital en Puerto Rico, no los que lo producen,
porque los que producen el capital son los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero estas son las personas que se apropian de la riqueza, eh, de enormes márgenes de ganancia. Son los que a toda esta situación que vive el país, quienes menos dificultad tienen para sobrellevarla. Ellos están, pudimos leer también una minuta de una reunión que sostuvieron algunos de estos líderes de la coalición del sector privado con la gobernadora y sus principales ayudantes, donde le están proponiendo que se elimine la consigna que Puerto Rico ha hecho suya y que ha acatado con una enorme disciplina, la que dice quédate en casa. La coalición del sector privado quieren que se deje de decir ya ese refrán y que se adopte estamos listos. ¿Listos para qué? Para ellos regresar a sus actividades económicas en sus grandes empresas, a que los trabajadores regresen a ser explotados y explotadas en esas empresas. Y entonces están cerrando el tema a si se reabre o no se reabren las actividades de algunas de estas compañías. Pero hay demasiados asuntos que no están resueltos Para todavía. empezar, el asunto de las pruebas, justo. O sea, Y me estás hablando de estamos listos y no me has dicho dónde estás haciendo las pruebas, cómo vas a tener ese control. Eso es una barbaridad. Y uno de estos señores fue entrevistado por una emisora de televisión anoche y el periodista le preguntó, ¿ustedes cuentan con las pruebas para hacerle a sus trabajadores? Y con evasivas, esta persona respondió, hablamos con una compañía sobre eso, pero nunca respondió, queriendo decir que no, que sobre eso no están listos. Hay toda una serie de situaciones que nuestra gente está viviendo, como la incertidumbre de cuál realmente es el impacto del coronavirus en la población de Puerto Rico, sobre todo cuál es la magnitud de la población asintomática que está contagiada por el coronavirus. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no ha hecho suficientes pruebas como para saber cuáles son los niveles de contagio. El secretario de Salud dice repetidamente que nosotros tenemos que alcanzar 21,000 personas que se les ha hecho la prueba, personas diferentes, no la misma, que son 6,000 personas por cada millón. Y la última vez que reportaron un número de cuántas pruebas se habían realizado 12,000. O sea que el gobierno no ha logrado llegar a un radio, queriendo referirme al concepto en inglés ratio, a una proporción. El gobierno no ha logrado llegar a la proporción muy bajita de 6,000 por cada millón. No ha logrado llegar allá. Y entonces esta gente los están presionando para que abran, sin saber cuántas personas nosotros tenemos contagiadas. Hoy Y peor que comienza, eso, y no tan solo eso, no tan solo que no sabemos quién está contagiado, no sabemos dónde están. No sabemos claro, dónde están. O sea, tú no sabes eh, quiénes están y no sabes que eso es lo peor, se ¿verdad? ha estado Porque claro, si no los informando, pruebas, pues no puedes saber dónde están. se ha estado informando a las personas contagiadas por municipio y los alcaldes y alcaldesas han dicho, bueno, eso no coincide con los números que tenemos nosotros. Y en ese sentido hay una gran incertidumbre. Hoy se nos dice que no se registraron muertes, donde dice a primera hora del día que no se registraron muertes en el día de ayer por coronavirus, que el registro demográfico no ha informado las suyas porque sus sistemas tecnológicos están dañados hace varios días. O sea que no necesariamente es que no se registraron muertes, es que el registro demográfico no ha podido identificarlas. O sea que posiblemente sí se registraron más tarde en el día, sí reconocen que hubo muertes. Entonces son tres informaciones distintas en un plazo de 2 horas. Que en ese sentido, en términos de
cuál es el nivel de contagio en Puerto Rico. No estamos listos. Nosotros realmente desconocemos. Habría que en el más conservador de los estimados alcanzar las 21,000 pruebas que el secretario de Salud ha planteado que se tienen que hacer para entonces analizar nuevamente la situación. Hemos logrado que nuestra gente se proteja en sus hogares. Ahora, desarticular todo eso, porque hay un interés económico de estos dueños de los grandes intereses del capital, realmente es una injusticia para con Puerto Rico ante la disciplina que Puerto Rico ha mostrado. Puerto Rico es bien probable que efectivamente hemos tenido niveles bajos de contagio. No ha sido por la efectividad en el manejo gubernamental, no ha sido por la efectividad de parte de un sistema de salud que está realmente hecho trizas, hecho pedazos. En ese documento, esta gente plantea, y está el señor este rojo de los constructores, Carlos López Lai de Bella International, estos plantean algo que realmente es espeluznante, que la industria que más ha sufrido en toda esta situación de la pandemia es la industria de la salud, porque los hospitales solo tienen un 38% de ocupación. Solamente el 38% de las camas de los hospitales están ocupadas, el 62% están libres. Eso que debiera ser una gran noticia para estas personas, para estos irresponsables, es un desastre económico. O sea, que nosotros necesitamos multiplicar nuestro número de enfermos para que la industria de la salud esté saludable. Pero lo saludable no debe ser la población que esté fuera de los hospitales y eso lo podamos celebrar. No, pues yo quiero más enfermos para que mejoren los niveles de ocupación y se fortalezca la industria de la salud. Bueno, varios hospitales han estado despidiendo empleados, muchos empleados han sido despedidos. Pero es que un país que considera la salud o un sector económico que considera la salud una industria son por naturaleza irresponsables. Nosotros querríamos 0% de ocupación en los hospitales y que toda nuestra población esté absolutamente saludable. Yo de momento yo pensé, es que están hablando de turismo y se equivocó. No, lo dijeron muy propósito. No era el porciento de ocupación de los hoteles, era el porciento de ocupación de los hospitales, lo que ellos se estaban quejando que está demasiado bajito y por lo tanto los hospitales no tienen ganancias y por lo tanto en lugar de estar el sistema de salud listo para recibir cualquier persona que se enferme, lo que han hecho es despedir a su personal como bien dijiste. Estamos muy lejos de estar listos, además de que no se está hablando con los sectores de la sociedad más afectados o más amenazados por el coronavirus. ¿Por qué? Porque se abren estas empresas económicas y los trabajadores tienen que regresar a ser explotados por ellas. Estos señores no van a ir a trabajar. Ellos se van a quedar en sus castillos muy bien protegidos. Y entonces en Puerto Rico no se activa lo que se ha sido una demanda del sector de la sociedad civil, organizado en toda la comunidad sin fines de lucro de Puerto Rico, una mesa social que esté sentada allí, donde está el equipo de expertos médicos, donde está el equipo económico, tendrían que estar los diversos sectores que representan la sociedad. Ana Iris es presidenta, además de ser presidenta de nuestra escuela, es presidenta del movimiento Una Sola Voz, y han estado detrás de esta mesa social. ¿Qué podrías comentar sobre eso? Sí, Ana Iris, tengo que hacer una pausa porque no quiero que empieces y entonces interrumpirte. Quiero que me puedas explicar porque hablando de escuela, pues
me preocupa muchísimo los niños que no tienen que comer y no se les provee y todos los días hay una excusa, una idea distinta para no resolver el asunto de los comedores escolares. Pero regresamos en breve, no se vaya nadie, por favor. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación con Ana Iris Guzmán y con Justo Méndez de Vamos y de nuestra escuela y de, ¿por qué no lo anoté? Proyecto Una Sola Voz. Movimiento Una Sola Voz. Una Sola Voz. Cuéntame un poco del movimiento Una Sola Voz. Sí, el movimiento Una Sola Voz es un colectivo de sobre 140 organizaciones sin fines de lucro que nos hemos dado la tarea de plantear soluciones al gobierno de Puerto Rico. Hacemos parte de la mesa que se ha estado configurando, que es el Task Force Social del Pueblo, una iniciativa que surge en el momento de la pandemia para responder a las diferentes necesidades sociales que han surgido en el país. Y bueno, a mí me preocupa muchísimo de las cosas que he visto en estos días, ¿verdad? Como les dije al principio del programa que yo les invité porque recibí el comunicado de prensa de Vamos y eran las mismas cosas en las que yo estaba pensando, precisamente, esa no es la pregunta, abrir una vez no es la pregunta, pero otra de las cosas que me mantienen realmente consternada es la situación de los alimentos para los niños. Muchos niños en Puerto Rico el único alimento que tienen es el que reciben en la escuela, en los comedores escolares, y esto es una situación que no se resuelve. No puedo entender qué es lo que está pasando en todo esto. ¿Tú me podrías explicar o tú tampoco? O tú dirás igual que yo, es insólito. Lo que no puedo entender son las decisiones que se están tomando, ¿verdad? Pero se entiende muy claramente. A eso me refería. Muy claramente el problema que estamos enfrentando. Y esa ciertamente es una de las medidas que estamos empujando desde Task Force Social del Pueblo. El Instituto de Desarrollo de la Niñez y la Juventud plantea que el 58% de familias en Puerto Rico viven bajo los niveles con niños, ¿verdad? Viven bajo los niveles de pobreza, que nuestra niñez está bajo los niveles de pobreza. Sabemos a ciencia cierta que muchos de nuestros niños, ciertamente como planteas, el único plato de comida segura que reciben es el de los comedores. Entendemos la situación crítica que vivimos en Puerto Rico y en el mundo con relación a las medidas que debieran ser consideradas, las medidas sanitarias que deben ser consideradas antes de ir a nuestros trabajos de manera presencial. Sin embargo, lo que estamos proponiendo es que se establezcan los mecanismos de distribución que las escuelas consideren apropiados para manejar la situación, pero que se abran los comedores escolares. Para eso haría falta una reunión para ponernos de acuerdo, ¿verdad?, entre el Departamento de Educación, Departamento de Salud y, sin lugar a dudas, el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares para que sean atendidas sus preocupaciones. Yo realmente no creo que sea un asunto de que no quieran ir a trabajar, ¿verdad? Ese no es el sentido que conocemos los puertorriqueños, todo lo contrario. Cada vez que hemos enfrentado una crisis, y ya llevamos un par de años enfrentando crisis en este país, hemos visto la presencia de esas trabajadoras de los comedores sociales siempre apoyando a nuestros niños y garantizando que tengan comida después de María y de Irma durante la situación con los sismos. Así que lo que entendemos que preocupa y que es absolutamente genuina, si yo estuviera en su lugar estaría igualmente preocupada por cuáles son las medidas salubristas que se van a estar implementando, ¿verdad? Ante eso, estamos haciendo una serie de recomendaciones de que se haga la prueba antes de empezar, de que se tome la temperatura cada mañana, que se proveen guantes, mascarillas, desinfectantes,
que se garantice que se va a desinfectar el área cada día. Quizás no estamos listos, ¿verdad? Porque puedo conocer que tal vez tengamos alguna medida para manejar esta situación, pero quizás podemos empezar con proyectos, un proyecto piloto abriendo un comedor escolar por principio. Y entonces tomar todas las medidas de rigor y ver cómo nos va. Pero lo que resulta inaceptable en este momento es que se mantengan los comedores escolares cerrados. Pero también resulta de manejar el hecho de que se le está pasando la responsabilidad de la distribución de alimentos a las organizaciones sin fines de lucro, que también es una de las noticias que nos encontramos en el día de ayer, donde el secretario de Educación invita a las organizaciones sin fines de lucro a presentar propuestas para distribuir nuevamente los alimentos que están supuestos a servirse desde los comedores escolares. Pero ¿y cuánto No tiempo, me imagino Ana Iris, perdona que te interrumpa, pero cuánto tiempo va a tomar esa transacción versus a los propios empleados proveer todo lo que se necesita, que saben que es el trabajo diario que hacen, que lo único realmente que pues son expertos en eso, porque a eso se dedican, caramba. Entonces lo que hay que proveerles, pues la ropa, las pruebas, eso es más complicado que realmente estar diciéndole a este o el otro que lo hagan otras personas que tú no sabes siquiera si tienen el expertise. Es que a mí me parece una barbaridad. Me parece hasta criminal, te Sí, voy a decir. lo que se está invitando a las organizaciones sin fines de lucro es a que busquen los alimentos y los repartan en las comunidades. No necesariamente se está invitando a que se cocine desde el sector sin fines de lucro, lo que leí hasta este momento. Lo que sí me parece importante es que se comience a considerar el presupuesto necesario para que esto sea viable, ¿verdad? Justo y yo en medio de la noche del domingo en cuarentena empezamos a hacer un cálculo de cuánto dinero sería necesario para garantizar que se pueda habilitar, cuánto dinero hace falta para las pruebas, cuánto dinero hace falta para guantes, mascarillas, desinfectantes. Y estimamos los cálculos en $1.300.000 para comenzar a operar los comedores escolares hasta junio 30. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, con todas las medidas de rigor, con todo el cuidado que las trabajadoras de los comedores escolares merecen, ¿verdad? Con que se respete su integridad física cabalmente. Estoy segura que podríamos iniciar Bueno, en que no estamos hablando y esos costos que de tú que eso se hablas, cuide. perdóname, Ana Iris, eso que tú hablas de $1 millón para el asunto de comedores escolares, ¿cómo compara entonces con lo que costaría dárselo a las organizaciones sin fines de lucro para que lo repartan? Ese análisis no lo hicimos. Lo que estábamos mirando era cómo viabilizar la propuesta que estamos haciendo de que se reabran los comedores escolares, que se comience a considerar mecanismos de distribución. Ya hemos visto cómo se ha estado haciendo en otros lugares. En ninguna vez están planteando que niños y niñas vengan al comedor, se sienten a ver allí. Sabemos que eso sería irresponsable, ¿verdad? Lo que estamos procurando es que mantenga el mecanismo precisamente como bien planteas, con las personas que son las que tienen la experiencia y dominan el tema de los alimentos en las cocinas escolares, que simplemente se haga el proceso de cocinar y ahí estoy segura que las organizaciones sin fines de lucro entraríamos a apoyar en el tema de distribución. Además, Exacto. podríamos considerar otros elementos como que no se está ofreciendo el servicio de transportación a los niños y a las niñas, que hay un presupuesto asignado. O sea, mirando esto de una manera holística, porque no podemos tampoco pretender que todas las familias en Puerto Rico tienen el acceso para llegar a las escuelas. Muchas familias dependen de esa transportación que ofrece el sistema de educación. Así que también tendríamos que ponderar a la hora de considerar los alimentos, cómo se va a hacer llegar los alimentos a las familias. Y ya sea porque se cocine en las escuelas públicas o porque se distribuya a la familia, hay que tomar medidas urgentes. Y esto no puede, no aguantamos. Cada día que pasa, llevamos 42 días y no hemos podido responder a la altura que se merecen nuestros niños y nuestras niñas con
una de las necesidades básicas más importantes, que es la alimentación. Ujú. O sea, A si mí, descuidamos a nuestra niñez y su alimentación, ¿qué más podemos esperar? ujú. Sí, a mí lo que me preocupa de todo este asunto es cómo todo el tiempo se llevan las cosas a procesos burocráticos que toman muchísimo más tiempo. No, tú tienes que mandar una propuesta. No, yo tengo que leer la propuesta. No, tú tienes que aprobar la propuesta. No, yo te voy a decir qué día. Y entonces nuestros niños se nos mueren de hambre. Pero tenemos que hacer una Literal. pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando con Anairis y con Justo. Y ustedes los ven así tan juntitos y con ese verdor que tienen detrás de la pantalla y están así tan sonreídos, tan felices en el medio de la pandemia esta. Bueno, es que ellos son esposos, ¿verdad? Y trabajan muy duro eh, y sobre todo con mucha voluntad y tenacidad por hacer un mejor Puerto Rico. Y ellos van, ¿cómo es? Mandan y van. Eso es lo más que admiro en ambos. Justo, tú querías, yo te veía así como que diablo, tengo que decir algo de lo que está diciendo Ana Iris, porque si no, cuéntame. Sí, es demostración, reiteración de lo que hablábamos. No estamos listos. Hay tantas cosas que resolver antes que regresar a que las grandes compañías puedan generar sus grandes ganancias, como darle de comer hasta a nuestra niñez, que como decía Ana Iris, sobre el 58%, más de la mitad de nuestra población vive bajo niveles de pobreza y no es producto de la cuarentena. La pobreza en Puerto Rico, el 58% de familias con niños que viven bajo niveles de pobreza, eso no fue por la cuarentena, eso es por el sistema económico de explotación del país, el que esta gente que quieren reabrir han creado. Esa pobreza es causada por estas mismas industrias que se enriquecen desmedidamente y a costa de extraerle grandes ganancias a salarios que mantienen a más de la mitad de nuestra población bajo pobreza. O sea, esto no es de ahora. Este es el sistema que estas personas que ahora quieren hacernos regresar a enormes posibilidades de contagio, han establecido y quieren reabrir, que nunca se olvide eso. Eh, Bueno, Otra que siempre, pregunta, siempre digo que la ira, la avaricia y la estupidez son tres grandes males. Porque todas esas claro, cosas, o sea, la ira y la avaricia te mueven inevitablemente a la estupidez. Y entonces el camino que se ha adelantado se puede perder. Nos podemos ir por un pero barranco que con el mucho más pueblo, peligro. el pueblo que te sigue no entienda que si tenemos una situación de dificultad económica es por la cuarentena. Por la cuarentena lo que tenemos es salud. No hemos sido contagiados. Nuestra situación de dificultad económica es por la explotación, es por el sistema económico. Que estas personas que ahora nos quieren obligar a arriesgarnos al contagio, eh, están diciendo que estamos listos. ¿Cómo vamos a estar listos si las escuelas van a permanecer cerradas mientras los padres y madres tienen que irse a trabajar? ¿Qué va a pasar con esa niñez? En el estudio que se presentó en el día domingo, en el periódico del día domingo, se dicen unos niveles de riesgo de contagio por sector, donde el de menos contagio es el sector de la construcción con un 1 punto algo de por ciento de probabilidad de contagio, y el de más contagio, el último en esa lista, es el de la educación con sobre 300% de contagio. ¿Qué quiere decir? Que si se reabren las escuelas presencialmente, porque las escuelas, a diferencia de las empresas de estos señores, las escuelas no han cerrado. Y ahí Anaíri puede explicarnos cómo es que nuestra escuela lo ha venido haciendo. Pero si se reabren las escuelas, cada persona que asista a la escuela
con ese 300% de contagio, será capaz de contagiar a 2 personas en su familia, en su comunidad. Así es que se multiplicaría ese contagio y eso sale del periódico, del estudio que se presentó en el periódico, adjunto a la noticia donde estas personas dicen que estamos listos para reactivar la economía. Pues que respondan. ¿Cómo le vamos a dar comida a nuestra gente que viven en 58% de nivel de pobreza, no por la cuarentena, sino por el sistema económico que ellos nos han creado? ¿Y qué vamos a hacer con la niñez cuando las escuelas no abran, posiblemente hasta enero del año 2021, y sus padres tengan que estar trabajándole a esta gente para generarle las riquezas que ellos tanto añoran? Contagio al cual ellos no se van a exponer, porque ellos van a estar muy seguritos en sus casas. Bueno, No van a entonces estar. no se resuelve el problema de la alimentación y ya he leído que se van a dar tabletas o computadoras a todos los estudiantes. Ustedes, Anairi, tú tienes una idea de esto. ¿Cómo es esto? ¿Ya tú hiciste esos cálculos? Porque Pues mira, eso sí te digo yo que es injuria sobre ofensa, sinceramente. sí, Ujú. una situación compleja es la que estamos manejando. Eh, yo creo que deberíamos considerar la justa perspectiva de cada una de las necesidades de nuestros niños y familias, ¿verdad? Cuando todo esto empezó, hablábamos al principio de que íbamos a estar en nuestros hogares por solamente 2 semanas. Ujú. Bueno, 2 semanas, seguro 2 semanas la podemos atender de manera virtual. Así que nos movimos ágilmente en nuestra escuela porque nosotros corremos a través de ciclos de 23 días lectivos por asignatura, así que hicimos que no se atrasara y nos movimos rápidamente a nivel virtual. Luego se decretó la segunda orden ejecutiva y ya esa nos extendió a 2 semanas adicionales y la última 3 semanas adicionales, ¿verdad? Y estamos hablando del 3 de mayo para volver a mirarlo. Teníamos la intención de que nuestros estudiantes no perdieran el semestre, así que nos movimos ágilmente a proveer la infraestructura necesaria. O sea, pensar que nuestros niños pueden simplemente conectarse al otro día no es real, ¿verdad? No es el país en el que vivimos. Sobre todo que muchísimos de nuestros estudiantes en su familia apenas quizás hay un celular que no tiene internet ilimitado como banda ancha para poder conectarse en un espacio como Google Classroom, por ejemplo. Así que nos pareció que debíamos movernos en esa dirección y eso es lo que hicimos, ¿verdad? Hicimos un censo, proporcionamos a nuestros estudiantes, sacamos de nuestra escuela todas las computadoras, todos los celulares y lo pusimos en manos de nuestros estudiantes. Además, sometimos una propuesta a la Fundación Banco Popular que nos está apoyando en esta. Sin embargo, entender que no se haya resuelto a los 42 días el tema de los alimentos dice que el orden en el que estamos haciendo las cosas no es la manera. O sea, necesitamos poner las cosas en su justa perspectiva y la alimentación debiera ser prioridad en las agendas y en toda conversación que se esté teniendo en este momento en este país con relación a cuáles son las prioridades a atender. La alimentación de la gente es la prioridad. Porque fíjate que es exactamente la falta de alimento en el hogar la que va a forzar que alguna gente quiera salir a buscar ingresos para llevar comida a su casa. Entonces, si viéramos esto desde una mirada holística, entenderíamos que si le proveemos a la gente que no tiene manera, ¿verdad?, de hacer trabajo remoto, muchos de nosotros estamos trabajando de forma remota y estamos devengando nuestros salarios porque seguimos trabajando, pero la gente que no tiene esa posibilidad debe ser considerada de tal forma que se le provean los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su casa sin tener que arriesgarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase trabajadora de este país
la que cerraron su centro de trabajo, que no recibe ayuda del gobierno porque no estaba en la lista y que todavía no ha logrado que le contesten el teléfono en desempleo, no tiene ingresos. Hace 40 días. Sí, y Y eso es una según, barbaridad. según estudios demuestran que sobre el 58% de las familias con niños viven bajo niveles de pobreza. Estudios también indican que más del 60% de la población Puerto Rico no tiene servicio de internet. Entonces van a invertir todo ese dinero en comprar tabletas para producir el próximo escándalo de que Ujú. las compraron, sabe Dios a quién, con cuáles malos manejos por el medio. O sea, tampoco este ¿Y a gobierno. qué costo? ¿Y a qué costo? Tengo que hacer una pausa, Justito. Regreso en Muy breve, bien. no se vayan. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía en este último segmento que yo les voy a decir que yo aquí estoy sudando porque ha sido, es la primera vez que hago este tipo de ejercicio con video y todo lo demás. No tengo muy segura de cuál va a ser el resultado final, pero nuestros radioescuchas sepan que hemos estado esforzándonos mucho y que continuaremos haciéndolo. Seguiremos esforzándonos hasta que logremos hacerlo de manera óptima dentro de las condiciones, ¿verdad?, que tenemos, porque ya hablamos de niveles de pobreza y todas esas cosas y estamos todos metidos en eso. Así que es justo, me fui a la pausa y no dejé que reaccionaras. Ahora sí, vamos. Sí, sí, no, planteaba que poner los recursos en equipos tecnológicos como tabletas, computadoras y demás, donde según los estudios indican que sobre el 58% de las familias con niños viven bajo niveles de pobreza. También los estudios indican que sobre el 60% de la población no cuenta con servicios de internet en sus casas, apenas un celular. Muchos de estos prepagados y demás. Hay una imagen muy triste, una foto de uno de los periódicos del país de hace varios días, de un niño, obviamente de escuela pública, teniendo que hacer las asignaciones que le dan, sentado a la puerta de uno de estos centros de comida rápida, los famosos fast food o junk food, Mm. eh, haciendo sus asignaciones a la puerta de ese establecimiento para poder utilizar el Internet. Sabemos, Puerto Rico sabe que se completó el año escolar y se decidió que todos los estudiantes van a pasar y demás eh, sin aprovechamiento, ¿no? Con muy bajos niveles de aprovechamiento. Todo ese personal educativo ha hecho el máximo esfuerzo, los niños, las niñas, nuestra escuela que cuenta con todo un sistema de apoyo ha tenido que duplicar sus niveles de apoyo de parte de las trabajadoras sociales a las familias para apoyar a sus niños o niñas a que puedan dar el rendimiento académico, porque nuestra escuela además se ocupa de que haya un rendimiento académico. Pero hay un cinismo en eso de que todo el mundo pasó, el semestre se logró, ya lo vamos a cerrar, sabiendo que eso no es cierto. Ponerse a comprar equipos tecnológicos, gobierno, que ha sembrado una enorme desconfianza en sus procesos de manejo de los fondos públicos. Lo vimos cuando Huracán María y aquella contratación con Whitefish y luego los federales que cuestionaron los 300 millones que se le iban a dar a Whitefish por $1 billón a una empresa norteamericana, Cobra, cuyo algunos de sus líderes terminaron presos este, por malos manejos que hizo FEMA, el que hizo el cuerpo de ingeniero y el ejército. O sea, eh, no hay confianza como para decir que van a hacer compras bien hechas. Esos equipos electrónicos que van a llegar a la casa de la familia, que todo eso te han dado, es que se va a trabajar. Entonces, es mejor darle comida a nuestra niñez, darle acceso. Tampoco es darle platos de comida, es darle acceso a los alimentos. Apoyar a los agricultores pequeños en Puerto Rico. Se les ha penalizado, no se les ha permitido salir a vender sus productos. Apo Esas son las formas verdaderas de apoyar para poder decir
que estamos listos. Para regresar a la explotación, ojalá que nunca volvamos a estar listos y estar listas. Que como Puerto Rico se las ha aprendido a buscárselas después de María, después de los sismos y ahora en la pandemia, que hemos tenido que resolver desde las comunidades. Ojalá que eso se vaya convirtiendo poco a poco en voluntad de nunca estar listos y listas para regresar a ser explotados por estos señores que lo que tienen es esa avaricia que tú decías. Que me encantó eso de que la ira y la avaricia No juntas es mío, conducen a no la es mío, estupidez. no es mío, ¿verdad? No es mío, debo aclarar que no es Muy mío, bien. pero no es mío, pero viene de mi, ¿verdad? De mis creencias budistas realmente, pero estoy convencida que la ira, la avaricia y la estupidez son tres grandes males, porque bueno, ¿cómo no voy a estar convencida si eso es lo que veo todos los días en todas partes del mundo? Porque no es aquí nada más. Pero querría la ira y la avaricia de estas personas conducir al pueblo a la estupidez. Para eso no podemos estar listos, no podemos estar Sí, listos. ahí no nos podemos sumar, ahí Realmente, no nos podemos sumar. Y yo sinceramente, claro, Héctor, yo sinceramente pienso que hay muchas cosas que van a cambiar. Hay cosas que el país ha estado probando, como por ejemplo que se puede trabajar desde la casa sin ningún problema. Hay gente que no puede trabajar desde la casa por el tipo de trabajo que hacen, eso lo entendemos, pero hay un por ciento, se ha mostrado que hay un por ciento grande que se podría adaptar a trabajar desde la casa, porque aquí sabemos que no va a haber seguridad hasta que no haya una vacuna y la vacuna no va a llegar mañana. Y mucho menos si nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es el asunto de las pruebas, de localizar la gente, dónde está y todo lo demás. Y entonces seguimos hablando y poniendo otros temas y poniendo unas cosas encima de las otras y tapando el cielo con la mano y todo lo demás, porque al final del camino, pues no importa tanto la gente y sí unos intereses particulares, pero yo creo que el país está cansadísimo de eso, muy pero que muy cansado. Y este país viene de un huracán categoría mayor, viene de terremotos y ahora de esta pandemia. La paciencia de los puertorriqueños y las puertorriqueñas se agota, realmente se agota, y estamos sumidos en un sufrimiento que si el gobierno estuviese en total solidaridad con la gente, las cosas serían mucho más sencillas, muchísimo más sencillas, porque se ha demostrado que hay un montón de gente que está haciendo las cosas de forma más sencilla y que hay que adaptarse incluso a otros estilos de vida. Lo que yo espero que se acabe con todo esto es el consumerismo exagerado, ¿verdad? Y que veamos, porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que podemos vivir con mucho menos, sin porque duda. no hemos tenido la oportunidad de ir a ningún sitio que no sea el colmado o la farmacia, y bueno, hemos sobrevivido sin ir a Marshalls, por decir uno, por decir uno que la mayoría de la gente entiende, ¿verdad? Vamos a decir. Pero volviendo al asunto de la alimentación, que ha sido, ¿verdad?, tema importante en este programa, los niños, las niñas, las personas no pueden estar preparados para la vida, ni para el estudio, ni para el aprendizaje si no están bien alimentados. ¿Quién puede realmente tener su cerebro en orden si tiene hambre? Y nosotros estamos como si eso no fuera verdad, como si no existiera un montón de gente sufriendo allá afuera. Y yo creo que vamos a encontrar, como te dije al principio de este programa, los mecanismos, las vías, incluso ¿verdad? Para llevar nuestra voz en alto y para que se escuchen las ideas. Aquí hay mucha gente preparada. Hay que ver la cantidad de gente súper preparada que hay en este país para ayudar con ideas, para resolver todo esto. ¿No creen ustedes? Mirábamos el estudio que se presentó el domingo en el día, y una de las cosas que mirábamos con preocupación es que el sector educativo sería el último en alto. Y dentro de ese renglón, cuando hacemos un estimado, si se estipula unas 3 a 4 semanas en cada una de las fases para entonces ir moviéndonos, veríamos que llegaríamos a agosto, y eso es si todo sale de maravillas, ¿verdad? Si no hay que regresar al lockdown. Si en agosto las escuelas públicas no están listas, si el sector educativo del país no está listo para regresar en agosto, ¿qué vamos a hacer con el tema de los alimentos? O sea, posiblemente
esta negativa, si de una manera, si desde la terquedad, desde la insensibilidad ante la necesidad real que está viviendo nuestra niñez, no se toma una decisión en este momento y se pospusiera para agosto, en agosto no hay remedio, tendríamos que hacer. Entonces, ¿por qué no empezamos a resolver el problema desde ahora y le evitamos ese sufrimiento por 3 meses a nuestras niñas y a nuestras familias? Por eso Definitivo, de acuerdo. nuestro comunicado sobre el cual comenzamos hablando cierra planteando que podremos ponernos en condición de estar listos como pueblo para salir de las casas, para regresar al contacto físico, porque el social nunca se detuvo cuando el gobierno se siente con la sociedad, Eso es con los correcto. sectores de la sociedad civil, a conversar un acuerdo, a sentarnos con la Unión de Trabajadoras de los Comedores Escolares y con las trabajadoras de los comedores escolares para ver cuáles son sus preocupaciones, porque ellas han Definitivo. manifestado que no están, No realmente están no en se contra, sienten no seguras. están renuentes, seguro. Sí, Pero pero no se sienten necesitan seguras. seguridad, seguro, no se sienten seguras. Entonces, Se me ha terminado el tiempo justo. Lamento decirte que se me ha terminado el tiempo, pero queda dicho y pero sentémonos entendido a conversar. lo que hay que hacer. Ese es el final. Hay que sentarse a conversar y hay que escuchar a los empleados y empleadas de los comedores escolares. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy. A ustedes que nos escuchan en sus hogares y que nos ven a través de las redes sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan mucha paciencia y mucha paz.